Hola a todas y todos, mi nombre es Marcela Latorre, soy docente universitaria, artista pedagoga y llevo muchos años trabajando, haciendo talleres sobre trabajo interno, trabajo personal y sobre el tema de la no violencia. Hoy día estamos en un momento en el mundo donde está brotando la violencia en distintos lados porque estamos frente a un problema grave. Ya se está cayendo un sistema, estamos en un momento complejo. Entonces, quiero hacer un pequeño aporte, una pequeña contribución y regalar unos tutoriales para que cada uno en su lugar, en su colegio, en su barrio, en su lugar de trabajo, pueda reproducir estos talleres y ayudarnos a construir el nuevo mundo que necesitamos, ¿ya? Entonces, en este video vamos a conversar primero qué necesitamos saber para hacer un taller de no violencia, que es como la base, ¿ya? Tenemos que saber que esta violencia se genera por un sistema inhumano, donde el ser humano no es el centro, sino que es el capital. Y eso va generando que no tengamos derechos y que, por supuesto, vayamos sintiendo cada vez más individualismos, más solos, el consumismo. Estamos en un momento donde nos sentimos muy apretados y por eso de repente, ¡pum!, todo explota. Y eso se genera por una violencia principalmente económica, pero tenemos distintos tipos de violencia y eso es muy bueno verlo y reflexionarlo. ¿Ya? Existe violencia económica, existe violencia física, que es una violencia muy evidente que todos conocemos, también existe la violencia psicológica, que muchas veces se habla de eso también, pero también hay una violencia racial, violencia de género, violencia religiosa, es decir, hay muchas formas por donde la violencia nosotros podemos ver la violencia, ¿ya? Y es importante saber que esa violencia se vive de distintas maneras. Se vive a nivel personal, cuando sentimos angustia, ¿no es cierto? Sentimos como, nos sentimos solos, ¿sí? Tenemos una violencia interpersonal, que es cuando no nos podemos comunicar, cuando hay falta de tolerancia, cuando no respetamos nada, cuando ya, no soportamos al otro. Y tenemos una violencia social, que es lo que se expresa hoy día en el mundo con mucha fuerza, ¿ya? ¿Y cuál es la metodología de la no violencia? La metodología de la no violencia es, a nivel personal, trabajar algo que se llama coherencia, que es pensar, sentir y hacer en una misma dirección. ¿Qué pasa cuando nos sentimos violentados a nosotros mismos, cuando nos sentimos mal? Es que estamos pensando una cosa, sentimos distinto y hacemos otra en otra dirección y eso nos genera una sensación de traición interna. Y por eso nos violentamos y nos sentimos mal. Esa es una violencia que sentimos adentro, ya que nunca se habla de esto, pero es algo que sentimos, que experimentamos. Y con la coherencia, eso nos permite unidad interna, unirnos, alinearnos. Y de esta forma podemos hacer acciones que tengan que ver con una verdad interna. Y por lo tanto, dejamos de tratarnos mal y tratar mal a los demás. Y esto va ligado a la violencia interpersonal, que ahí lo que nosotros hablamos en la metodología de la no violencia es la regla de oro, que es una regla milenaria que muchas culturas y muchas religiones han hablado, que es el trata al otro como te gusta que te traten. Y esto requiere que nosotros sepamos cómo me gusta que me traten. O sea, no es primero fácil revisarlo en uno y es muy difícil hacerlo con los otros. Pero es algo que si tenemos las antenitas paradas y ponemos atención y intencionamos trabajar eso, puede abrirnos muchas puertas e ir saliendo de esa violencia interna con uno mismo, con la coherencia y la regla de oro para trabajarla con los otros. Van ligadas, ¿ya? Y a nivel social la propuesta es salir del yo, pasar del yo al nosotros, encontrarme con mi comunidad, trabajar con ellos, armar ámbitos, armar espacios de encuentro donde estudiemos, donde podamos contenernos, donde nos entreguemos afecto, donde vayamos generando este tejido social que está totalmente desarmado. Necesitamos volver a construir eso. Por eso es tan importante que ojalá estos talleres los llevemos a nuestras comunidades, los llevemos a nuestros lugares cercanos para poder empezar a conversar de estos temas y hacer un aporte, ¿sí? Ahora yo voy a invitarlos a hacer talleres para distintas edades, porque en las distintas edades vamos trabajando de diversas formas el tema de la no violencia. Les voy a compartir cómo hacer un taller de no violencia para adultos.
¿ya? Este taller es muy parecido al taller que proponías para niños y niñas, ¿ya? Por si alguien vio todos los videos, vamos a trabajar en base a ese taller, pero para los adultos. Lo pueden hacer en su barrio, con su comunidad, en los colegios, los profesores, para profesores, etcétera, como para ir preparándonos para trabajar estos temas, ¿ya? Este taller parte con todos sentados en círculo. Siempre el círculo es muy importante porque es una forma donde nos podemos ver, es una forma donde se puede expresar la comunidad. Es muy importante el círculo. Nos podemos presentar, que si yo damos una bienvenida, si es que no nos conocemos, y nos vamos a poner de pie, vamos a tomar una pelota forrada en papel, ¿sí? Y vamos a decir, ya, mi nombre es, también puede servir para presentar, mi nombre es Marcela y anoto alguna forma de violencia que yo identifique. Entonces pongo la violencia física, no sé, cualquier tipo de violencia y lo anoto. Y se lo tiro a otro. Y otro entonces expresa qué forma de violencia él siente o qué forma de violencia experimenta, ¿ya? Y van anotando las formas de violencia. Después de hacer este juego nos sentamos y comentamos. Ahí comentamos que hay distintos tipos de violencia, por qué se produce esta violencia, qué creemos. Ahí con los adultos uno puede entrar en una reflexión más larga, más profunda, ¿ya? Luego conversamos sobre la violencia, con qué sentimos nosotros, ¿ya? ¿Por qué se produce por qué nosotros registramos violencia dentro nuestro? Y hablamos de la contradicción y de la coherencia, que es lo que está explicado en la primera parte, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos salir de eso? Y hacemos la reflexión sobre la coherencia. Después nos vamos a dividir en grupos y cada grupo va a tener un número, entonces grupo 1 le hace penitencia a grupo número 2, grupo 2 a grupo número 3, etc. Y jugamos, ¿ya? Los adultos jugamos también y es muy importante el juego porque en el juego, como es una experiencia entretenida, con buen humor, qué sé yo, ahí se produce un aprendizaje mucho mayor, más que solamente juntarnos a conversar sobre un tema. Entonces, dividimos los grupos y cada grupo le prepara una penitencia al otro. Ahí lo escriben en un papelito, nos entregan, ¿no es cierto? Entonces, ya, grupo 1 le pide al grupo 2 que baile. Grupo 2 le dice al grupo 3 que hagan un coro con los pollitos dicen. No sé, ahí empieza a salir la creatividad o que haga una palla. Cada grupo va ahí viendo penitencia. Y ahí decimos, bueno, ¿saben cómo se llama este juego? Se llama Trata a los demás como te gusta que te traten. Bueno, los adultos siempre, que son los más vivarachos, van a decir, yo voy a tener que hacer lo que dije. Sí, entonces cada grupo hace lo que cada grupo le propuso al otro. Y ahí entonces la reflexión es sobre la regla de oro y el trata al otro como te gusta que te traten. Y entonces después vamos a pasar unos papeles craft, hacemos grupos y que la gente intercambie sobre la coherencia, intercambie sobre la regla de oro y hagan propuestas concretas de cómo podemos llevar esto a otros lugares, cómo podemos ir haciendo aporte, cómo podemos hacer acciones concretas de no violencia y que hagan una síntesis en su papel. Pueden preparar una síntesis creativa, puede ser que lo muestren a través de un spot de televisión o que lo hagan a través de teatro, que lo hagan a través de una palla o de una canción o de cualquier cosa, de una poesía, lo que les surja. Sería muy lindo que la gente empiece a transformar todo lo que está pasando hoy día en creatividad, que es lo que nos va a servir para salir de este momento de crisis tan profundo en el que estamos. Entonces después la gente expone eso, lo compartimos y ahí quedan acciones concretas para avanzar en la dirección de la no violencia. Y ese sería el taller para los adultos.